Se ha declarado el estado de emergencia en el estado de Washington debido a inundaciones catastróficas. Los informes indican que hasta 100.000 personas han sido advertidas de evacuar sus hogares. Testigos describieron un evento extraordinario desarrollándose en América, no como un incidente aislado, sino como una convergencia de sucesos inusuales que se vuelven imposibles de ignorar. Estos eventos incluyen la aparición de una luz en forma de cruz en el cielo justo una semana antes de Navidad, un misterioso guardián de piedra desenterrado bajo tierra estadounidense, y una criatura congelada descubierta en las altas montañas de Colorado. Estas ocurrencias emergen en el mismo breve lapso de tiempo. Individualmente, cada descubrimiento podría ser desestimado, pero colectivamente, plantean preguntas profundas. Este informe tiene como objetivo contrastar estos descubrimientos modernos con advertencias bíblicas antiguas, examinando señales en los cielos, agitación en la tierra y cosas ocultas que están siendo reveladas. Una semana antes de Navidad, una imagen inesperada se materializó sobre una iglesia local en los suburbios de Ohio. Los observadores en las cercanías capturaron imágenes de una forma claramente visible y brillante, parecida a una cruz. Permaneció visible el tiempo suficiente para ser notada, pero también fue lo suficientemente sutil como para inspirar contemplación en lugar de alarma. El momento fue particularmente notable, ocurriendo justo una semana antes de Navidad, un periodo que, en la creencia cristiana, no solo significa celebración, sino también preparación, arrepentimiento y recuerdo de la venida de Cristo. Lo que hizo que este fenómeno fuera particularmente llamativo fue su quietud. La luz no surcó el cielo ni brilló intensamente. No hubo tormentas, relámpagos ni clima inusual reportado en el área esa noche. La forma de cruz apareció suavemente sobre la iglesia, mantuvo su forma momentáneamente y luego se desvaneció lentamente. Los residentes locales informaron no haber actividad de aeronaves, y las autoridades no ofrecieron explicaciones oficiales. En cuestión de minutos, el cielo volvió a la normalidad, como si el evento nunca hubiera sucedido. En la Biblia, el silencio a menudo acompaña a los momentos significativos. Las señales bíblicas rara vez están diseñadas para abrumar o forzar la fe, aparecen sin previo aviso, dejando espacio para el discernimiento personal. La cruz en sí misma no es un símbolo de ostentación o dominación, sino de sacrificio, humildad y obediencia. El Evangelio de Lucas nos recuerda que la primera venida de Jesús no fue revelada a reyes ni ejércitos, sino a pastores, gente común que cuidaba tranquilamente de sus rebaños. En lugar de cuestionar si este evento fue un milagro, surge una pregunta más profunda: ¿por qué apareció tal símbolo en ese lugar particular, en ese momento particular y de manera tan discreta? Tras la señal celestial, el siguiente descubrimiento emergió de las profundidades subterráneas. En el suroeste de Estados Unidos, los exploradores desenterraron una estatua de piedra enterrada bajo capas de tierra y roca. La estatua estaba intacta, con una forma aparentemente deliberada y colocada intencionalmente dentro de lo que parecía ser una cámara sellada o olvidada, lo que sugiere que había sido escondida. La estatua inmediatamente planteó preguntas porque no se parecía a nada conocido comúnmente. No coincidía con el estilo de las tallas nativas americanas ni con estatuas europeas. Su colocación era inusual, no estaba expuesta de manera prominente sino colocada de una manera que sugería que custodiaba o bloqueaba algo. No parecía ser un objeto de adoración, sino más bien una advertencia. La ubicación añade más contexto. Esta región del suroeste de Estados Unidos tiene un historial de túneles abandonados, pozos de mina colapsados y cuentos de oro perdido durante la fiebre del oro del siglo XIX. Muchos mineros en ese momento ocultaban sus descubrimientos para evitar robos. Registros históricos indican que algunos usaban símbolos, marcas u objetos simples para disuadir a otros o para marcar ubicaciones ocultas. Desde una perspectiva bíblica, este descubrimiento se siente familiar. Jesús habló frecuentemente de tesoros ocultos, pero su mensaje nunca se trató de riqueza material. Advirtió que las riquezas pueden fácilmente alejar a las personas de lo que realmente importa. Lo que destaca aquí es que la estatua no contiene oro ni exhibe nada valioso, bloquea el camino, posicionada entre el buscador y el tesoro. Siguiendo la señal en el cielo, este descubrimiento se siente conectado. Primero, algo apareció arriba, ahora, algo enterrado durante mucho tiempo está siendo revelado abajo. Esto lleva a una pregunta simple pero seria: ¿fue esta estatua destinada a proteger lo que estaba oculto o a advertir a la gente sobre el precio de intentar reclamarlo?
Si bien la atención pública a menudo se centra en desastres repentinos, una transformación más sutil ha estado desarrollándose en todo Estados Unidos. Este cambio no se anuncia con sirenas o titulares, sino que avanza persistentemente bajo la superficie. La Tierra misma está experimentando alteraciones graduales, lo suficientemente lentas como para pasar desapercibidas inicialmente, pero lo suficientemente persistentes como para infligir daños duraderos una vez reveladas. En todo el país, informes de geólogos, ingenieros y residentes locales señalan una realidad compartida e inquietante: la inestabilidad ya no es un problema aislado. En California, acantilados costeros que una vez parecieron inmutables se están derrumbando sin tormentas, terremotos o desencadenantes obvios. Los testigos describen la aparición de finas grietas a lo largo de los bordes de los acantilados días o incluso semanas antes. Estas parecían insignificantes, fácilmente pasadas por alto y desestimadas. Luego, sin previo aviso, secciones enteras de tierra se desprendieron y cayeron al océano. Investigaciones posteriores confirmaron que el verdadero movimiento comenzó en lo profundo de la superficie, mucho antes de que el colapso se hiciera visible. Más al este, Florida presenta un paisaje diferente pero un patrón similar. Debajo de sus barrios se encuentra una piedra caliza porosa, erosionada lentamente por el agua subterránea invisible. A medida que estas capas ocultas se debilitan, el suelo de arriba comienza a hundirse. Se abren sumideros donde antes se confiaba en tierra sólida. Las carreteras se inclinan sutilmente y las casas permanecen en pie, pero sus cimientos se desplazan lo suficiente como para que los residentes sientan que algo anda mal. El peligro no llega de forma dramática, se desarrolla en silencio, a menudo sin un momento claro de falla, dejando solo la comprensión de que la estabilidad ya se ha perdido. En el estado de Washington, los signos se manifiestan a través del agua en lugar de la roca. Las tormentas y las inundaciones han aumentado más allá de la capacidad de la infraestructura existente. Los sistemas de drenaje diseñados para estaciones predecibles ahora luchan contra oleadas repetidas, lo que lleva a ríos desbordados y erosión del suelo. Las comunidades acostumbradas a la estabilidad enfrentan interrupciones repetidas. Una vez más, el patrón no es un caos repentino, sino una presión gradual que finalmente abruma lo que una vez pareció confiable. Lo que une estas regiones dispares no es la geografía, sino el tiempo y el proceso. El cambio comienza lentamente, oculto a la vista, permitiendo que la presión se acumule bajo la superficie. Luego, en un momento inesperado, el daño se vuelve innegable. Este patrón desafía las comprensiones convencionales de los desastres, que a menudo implican advertencias ruidosas y peligro inmediato. En cambio, la advertencia llega en silencio, desarrollándose durante meses o años antes de revelarse en un único momento impactante. Según relatos bíblicos, esta imaginería tiene un profundo significado. La Escritura usa frecuentemente el temblor de los cimientos como una señal de que lo que parece sólido puede que ya no sea seguro. Tanto en lenguaje físico como espiritual, la Biblia advierte que la inestabilidad bajo la superficie eventualmente será expuesta. El temblor no crea debilidad, la revela. Lo que se está desarrollando en toda América refleja esta antigua advertencia con escalofriante claridad. La tierra no estalla sin causa, cede donde ya ha sido debilitada. A medida que estos cambios continúan saliendo a la luz en toda la nación, plantean una pregunta aleccionadora: si el suelo bajo nuestros pies se está moviendo tan sutilmente, ¿qué otras bases, tanto visibles como invisibles, pueden ya estar en movimiento? Mientras el debate continúa sobre las señales celestiales, surge otro informe, esta vez no desde arriba, sino desde las altas montañas del norte de Colorado. Este incidente no se siente como un evento aislado, sino más bien conectado, como si los cielos estuvieran atrayendo la atención hacia arriba mientras algo sellado durante mucho tiempo en el frío comenzaba a emerger abajo. Donde el cielo hablaba con luz, las montañas ahora hablan a través del hielo. El descubrimiento lo realiza un pequeño grupo de excursionistas temprano en la mañana, antes de que la luz del sol ablande la capa de nieve. Cerca del borde de un acantilado rocoso, notan una forma parcialmente incrustada en el hielo. A primera vista, parece un animal que pereció durante una helada repentina. Sin embargo, al acercarse, los detalles se vuelven inquietantes. La figura es pequeña, de aproximadamente 1 metro de altura, y está acurrucada de forma compacta como si estuviera congelada en movimiento. Su postura parece antinatural, el cuerpo es demasiado compacto, demasiado tenso. La cabeza está bruscamente inclinada hacia un lado,
presionada contra el hombro en un ángulo que sugiere un trauma repentino. Las cuencas de los ojos son profundas y huecas, careciendo de cualquier estructura familiar. La boca está ligeramente abierta, revelando filas de dientes finos y puntiagudos, demasiado uniformes y afilados para ser fácilmente desestimados. Lo que más perturba a los observadores es el propio hielo. El patrón de cristalización no sugiere una congelación lenta, sino más bien una caída abrupta, casi instantánea de la temperatura, como si el cuerpo hubiera sido atrapado en movimiento y detenido en un solo instante. Los músculos parecen contraídos y las extremidades retraídas, dando la impresión de que estaba huyendo o siendo atraído hacia algo justo antes de congelarse. Las autoridades llegan con una velocidad inusual para un lugar tan remoto. Los restos son rápidamente clasificados como una deformidad animal, un término que ofrece una explicación sin proporcionar una claridad real. Las fotografías tomadas por los excursionistas circulan brevemente en línea antes de que los dispositivos sean confiscados para su revisión. Para la mañana siguiente, el cuerpo ya no está. No se emiten declaraciones de seguimiento. Los lugareños permanecen escépticos. Algunos recuerdan viejas leyendas de montaña, mientras que otros hacen referencia silenciosamente a las advertencias de Génesis 6 sobre seres que no estaban destinados a caminar entre la humanidad. Sin embargo, lo que más inquieta a muchos no es la criatura en sí, sino el momento, que ocurre cuando aparecían señales en el cielo. Las montañas liberaron algo congelado dentro de ellas, sugiriendo que dos reinos hablaban simultáneamente, insinuando que pronto se revelarán más cosas. En una zona residencial, lejos de cualquier punto de referencia destacado o iglesia, los residentes notaron algo fuera de lugar en el cielo nocturno. Un rayo de luz, con tenues colores, permaneció estacionario sobre los tejados. No había nada dramático en su aparición, ningún sonido lo anunció y ningún movimiento lo siguió. La luz no surcó el cielo ni descendió hacia el suelo. Permaneció suspendida, casi desprendida de su entorno, antes de desaparecer tan silenciosamente como llegó. El momento fue breve pero no tan indistinto como para ser descartado como imaginación. Lo que distinguió este avistamiento fue su falta de interacción, la luz no afectó visiblemente su entorno, como farolas parpadeantes, animales molestos o alteración del aire. No ofreció ningún patrón, repetición o explicación discernible. Una vez que desapareció, no quedó nada, ni rastro, ni residuo, ni declaración oficial porque no había un comportamiento claro que analizar. La atención pasó del fenómeno en sí a cómo hizo sentir a la gente. Los testigos describieron una pausa, un momento de quietud que interrumpió el ritmo ordinario de la noche, evocando no miedo o emoción, sino una sensación de conciencia. En las escrituras, la luz a menudo se asocia con la comprensión en lugar de la advertencia. Revela sin forzar una respuesta, permitiendo que los individuos vean y luego elijan cómo reaccionar. A diferencia del fuego o las tormentas, la luz no destruye, aclara. El momento de este evento, ocurriendo a medida que se acercaba la temporada navideña, añadió a esta sensación de reflexión. La Navidad, en la creencia cristiana, no se centra en el espectáculo sino en el reconocimiento, reconocer lo que ha llegado silenciosamente, sin fanfarria. Visto bajo esta luz, el fenómeno puede no haber tenido la intención de explicar nada en absoluto. Puede haber sido simplemente un momento breve e irrepetible, que recordó a quienes lo notaron que miraran hacia arriba, prestaran atención y consideraran lo que podría estar desarrollándose más allá de los patrones familiares de la vida cotidiana. Cuando estos eventos se examinan individualmente, parecen no estar relacionados, difiriendo en ubicación, explicación y los campos de estudio que involucran. Sin embargo, cuando los investigadores, observadores y analistas dan un paso atrás y comparan las líneas de tiempo, comienza a emerger un patrón más amplio, definido no por la geografía sino por la convergencia. Las perturbaciones atmosféricas, la inestabilidad geológica y los descubrimientos inexplicables no se están propagando al azar a lo largo de los años, se están agrupando dentro de la misma estrecha ventana estacional. Desde una perspectiva científica, este agrupamiento es difícil de ignorar. Los estadísticos e investigadores ambientales reconocen que múltiples sistemas, el clima, la estabilidad de la Tierra y el comportamiento ecológico, están exhibiendo cambios irregulares simultáneamente. Si bien ningún evento supera por sí solo los umbrales conocidos, la superposición entre ellos plantea preguntas sobre estresores compartidos o desequilibrios sistémicos más profundos.
No obstante, la mayoría de las instituciones científicas se abstienen de interpretar significados, centrándose en cambio en la medición, la probabilidad y el mecanismo, en lugar del propósito. Los líderes religiosos, sin embargo, abordan el mismo patrón desde un ángulo diferente, preguntando no cómo ocurren estos eventos, sino por qué suceden juntos. Muchos describen el momento usando una frase extraída de las Escrituras, el principio de los dolores o dolores de parto. Este lenguaje no sugiere catástrofe inmediata, sino más bien señales tempranas que preceden a algo más grande. En la tradición bíblica, tales dolores no son constantes, aumentan en frecuencia e intensidad, atrayendo la atención a un cambio que ya está en marcha. Lo que hace que esta convergencia sea impactante es que refleja un marco descrito mucho antes de que existiera la ciencia moderna. En Lucas 21, Jesús habla de señales que aparecen tanto en los cielos como en la tierra, produciendo angustia y confusión, no por la destrucción, sino por la incertidumbre. El detalle clave en este pasaje es el momento. Estas señales se describen como ocurriendo juntas, no de forma aislada. Los cielos responden, la tierra responde y la humanidad lucha por interpretar lo que ve. A lo largo de la historia, los momentos de transición a menudo siguen la misma estructura. Los cambios políticos, las transformaciones sociales y las realineaciones morales rara vez se anuncian directamente. En cambio, la presión se acumula en múltiples sistemas simultáneamente, naturales, sociales y psicológicos, hasta que el antiguo equilibrio ya no puede sostenerse. Solo entonces el cambio se aclara. Lo que estamos presenciando ahora se alinea con ese ritmo histórico. La ciencia reconoce la convergencia pero retiene la interpretación, la fe reconoce el significado pero evita la predicción precisa. Ambas reconocen que algo inusual está sucediendo, incluso si lo describen en diferentes idiomas. El patrón en sí se convierte en el mensaje. Cuando sistemas independientes comienzan a hacerse eco mutuamente a través del tiempo y la disciplina, la coincidencia se vuelve más difícil de reclamar. Y según las Escrituras y la historia, tales momentos rara vez son puntos finales, son umbrales, señales de que una estación está cambiando y que se requiere discernimiento, no desestimación. A lo largo de las Escrituras, los momentos de advertencia nunca se dan para incitar al miedo, sino para llamar a la preparación. La Biblia muestra consistentemente que antes de puntos de inflexión importantes en la historia, Dios permite que aparezcan señales no para satisfacer la curiosidad, sino para despertar los corazones. El propio Jesús enfatizó este patrón. En Mateo 24, advirtió que antes del fin, habría señales en los cielos, angustia en la tierra y confusión entre las naciones. Sin embargo, no instruyó a sus seguidores a entrar en pánico, les instruyó a velar. En Lucas 9 y 28, Jesús ofrece un mandamiento llamativo: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Este versículo no es una declaración de terror, sino de esperanza. Revela que las señales no son el fin en sí mismas, son señales de que una estación está cambiando y que la preparación importa. La Biblia advierte repetidamente que el mayor peligro durante los tiempos de advertencia no es la destrucción sino la distracción. En Mateo 24, 38-39, Jesús compara los últimos días con el tiempo de Noé, cuando la vida continuó como de costumbre, con gente comiendo, bebiendo y planeando hasta el momento en que llegó. El problema no fue la ignorancia de las señales, sino la indiferencia hacia ellas. La preparación en las Escrituras es siempre interna antes de ser externa. Amós 4 y 12 ofrece un mensaje sobrio: prepárate para encontrarte con tu Dios. Esta preparación no se trata de estrategias de supervivencia, sino de arrepentimiento, humildad y alineación con la voluntad de Dios. El temblor descrito en Hebreos 12, 26-27 está destinado a remover lo que es temporal para que lo que es eterno pueda permanecer. La advertencia definitiva, por lo tanto, no es una amenaza sino una invitación, que plantea una pregunta simple repetida en toda la Biblia: ¿dónde está tu fundamento? Jesús dijo en Mateo 7 que las tormentas revelan la diferencia entre una casa construida sobre arena y una construida sobre roca. La tormenta no crea la debilidad, la expone. Según las Escrituras, estos momentos nunca son accidentales, son llamados a regresar, a realinearse y a permanecer vigilantes, no porque se conozca la hora exacta, sino porque la dirección es clara: la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo se sitúa en el centro de la esperanza y la expectativa cristiana. La Escritura enseña que Cristo regresará del cielo de una manera personal, visible y gloriosa.
Este evento futuro no se describe como simbolismo distante o metáfora espiritual, sino como un momento real y decisivo en la historia. Para los creyentes, el regreso de Cristo se llama una esperanza bienaventurada, una que da forma a cómo viven, oran y esperan. La Biblia anima repetidamente a la vigilancia, no porque se conozca el momento, sino porque la preparación refleja fe y devoción. Antes de que Jesús establezca su reino en la tierra, vendrá por su iglesia en un evento comúnmente conocido como el rapto. En ese momento, aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados de entre los muertos, y los creyentes que aún vivan serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esta reunión no es temporal ni simbólica, la Escritura enseña que los creyentes estarán con Cristo para siempre. El rapto representa una profunda transformación para la Iglesia, marcando la consumación de la obra de Dios al reunir a su pueblo. La resurrección asociada con el rapto implica tanto continuidad como cambio. Aquellos que han muerto en Cristo reunirán sus almas y espíritus redimidos con cuerpos resucitados, cuerpos modelados según el cuerpo glorificado de Cristo mismo. Los creyentes que estén vivos en ese momento no experimentarán la muerte, sino que serán cambiados instantáneamente. Esta transformación no es meramente física, refleja la redención completa del pueblo de Dios, liberándolos del pecado, la debilidad y la mortalidad. Esta promesa sirve tanto de consuelo en tiempos de duelo como de motivación para una vida santa. Si bien el regreso de Cristo es cierto, el momento sigue siendo desconocido. La Escritura deja claro que ninguna persona conoce el día ni la hora de estos eventos. Esta incertidumbre es intencional, en lugar de alentar la especulación, la Biblia llama a los creyentes a la fidelidad, la perseverancia y la preparación. La expectativa del regreso de Cristo está destinada a inspirar obediencia y esperanza, no miedo o fijación de fechas. Recuerda a los creyentes que la historia se mueve hacia una conclusión con propósito guiada por el plan soberano de Dios. Tras el rapto, los creyentes se presentarán ante el tribunal de Cristo. Este juicio no se trata de determinar la salvación, que ya ha sido asegurada por la fe en Cristo. Más bien, es un momento de evaluación donde los creyentes serán recompensados según sus obras y fidelidad. La Escritura enfatiza que este juicio se refiere al servicio, la administración y la obediencia. La vida de cada creyente será examinada, y se otorgarán recompensas por lo que se hizo en nombre de Cristo. Este momento subraya el valor del trabajo fiel y una perspectiva eterna. El rapto también marca el comienzo de un periodo que la Biblia describe como un tiempo de gran tribulación. La Escritura utiliza frases como el gran día de la ira de Dios y el tiempo de la angustia de Jacob para describir esta era. Será un tiempo de dificultad sin precedentes, que afectará tanto a Israel como a las naciones del mundo. La tribulación no es un caos aleatorio, sirve a propósitos específicos dentro del plan redentor de Dios, particularmente en preparar a Israel para reconocer a Jesús como el Mesías. Durante este tiempo, el mundo experimentará una intensa agitación espiritual, política y social. La Escritura presenta este periodo como uno en el que la rebelión humana y el juicio divino se cruzan. Si bien la tribulación trae sufrimiento, también conduce al arrepentimiento para muchos. Los tratos de Dios durante este tiempo demuestran tanto justicia como misericordia, revelando su autoridad sobre la historia y su deseo de redimir en lugar de destruir. Al concluir la tribulación, Jesucristo regresará a la tierra en poder y gloria. A diferencia del rapto, que implica que Cristo venga por su iglesia, este evento implica el regreso de Cristo con su iglesia y las huestes celestiales. Este regreso marca el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Cristo derrotará a sus enemigos, y su autoridad será inconfundible. La Escritura describe este regreso como triunfante, público y decisivo. En esta segunda venida, el anticristo será derrotado y arrojado al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años, impidiéndole engañar a las naciones durante el reinado de Cristo. Este acto demuestra la autoridad final de Dios sobre el mal y marca un cambio dramático en el curso de la historia. Las naciones serán juzgadas, y Cristo reinará con justicia, equidad y autoridad. El reino mesiánico durará 1000 años. Durante este tiempo, Cristo reinará en la tierra, cumpliendo las promesas hechas a lo largo de las Escrituras. Israel será restaurado a su tierra y nunca más será removido. La paz y la justicia caracterizarán este reino, y la maldición que ha agobiado la creación desde la caída será levantada. Abundarán las bendiciones tanto materiales como espirituales, reflejando el diseño original de Dios para la humanidad y el mundo.
El gobierno de Cristo durante el reino será firme pero equitativo. La Escritura enfatiza que su autoridad no será arbitraria u opresiva, en cambio, su reinado traerá justicia verdadera, restaurando lo que ha sido roto y corrigiendo lo que ha sido corrompido. La creación misma experimentará renovación a medida que los efectos del pecado se restrinjan y la sanación se extienda por la tierra. Este periodo revela cómo se ve el mundo cuando es gobernado directamente por la justicia de Dios. A pesar de las bendiciones del reino mesiánico, la Escritura enseña que concluirá con una rebelión final. Después de 1000 años, Satanás será liberado por un breve tiempo y liderará un levantamiento final contra Dios. Esta rebelión demuestra la naturaleza persistente del pecado humano aparte de la gracia de Dios. Incluso en un mundo marcado por la paz y la verdad, puede surgir rebelión cuando los corazones no están completamente rendidos. Dios pondrá fin rápidamente a esta rebelión. Satanás será arrojado al lago de fuego, donde enfrentará juicio eterno. Este acto marca la derrota final del mal. Aquellos que han rechazado la palabra de Dios a lo largo de la historia serán resucitados y llevados ante Cristo para juicio. Este juicio es final y justo, resultando en separación eterna de Dios para aquellos que rechazaron su gracia. Tras este juicio, la Escritura revela la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. En esta creación renovada, la justicia morará completa y permanentemente. Los efectos del pecado, la muerte y el sufrimiento serán eliminados para siempre. Dios morará abiertamente entre su pueblo redimido, y la relación entre el Creador y la creación será completamente restaurada. La nueva Jerusalén descenderá, representando la morada eterna de Dios con la humanidad. No habrá más separación, tristeza o dolor. La presencia de Dios será inmediata y perdurable. Esta realidad futura se erige como la esperanza máxima de los creyentes, una promesa de que la historia no termina en destrucción, sino en restauración. La doctrina de la segunda venida de Cristo no se trata meramente de eventos futuros, da forma a cómo los creyentes entienden la vida, el sufrimiento y el propósito. Llama a los cristianos a vivir con esperanza, integridad y perseverancia. El regreso de Cristo afirma que la justicia prevalecerá, que el mal será derrotado y que las promesas de Dios se cumplirán. En última instancia, la segunda venida apunta a la fidelidad de Dios, cada promesa que ha hecho se cumplirá. La historia no es aleatoria ni carente de sentido, se mueve hacia una conclusión determinada por la voluntad y la gracia de Dios. Para aquellos que confían en Cristo, esta verdad ofrece consuelo, dirección y una esperanza inquebrantable. En las últimas semanas, Estados Unidos ha sido testigo de una serie de extraños fenómenos que han conmocionado al mundo, como si estuvieran conectados por una mano invisible. Aparecieron pilares de luz de color púrpura y amarillo, erguidos en el cielo de Florida. Pocos días después, el Leviatán surgió del río Mississippi. Luego, la antigua cripta de Colorado con cofres grabados con profecías sobre aquel que regresará. Y justo entonces, en el Gran Cañón, aparecieron huellas de 313 millones de años. Todas parecen ensamblarse en una sola imagen, similar a las palabras de Dios a través de Nahum, donde Él usa el cielo, la tierra y lo profundo para advertir antes del día del juicio. ¿Podrían estas ser las primeras piezas? Todo comenzó en una mañana tranquila, calmada y aparentemente sin incidentes a lo largo de la costa de Florida. A las 5:42 de la madrugada, el cielo sobre Miami estaba despejado, sin tormentas ni niebla, y sin previo aviso. Luego, sin sonido alguno, columnas brillantes de luz púrpura y amarilla se dispararon directamente hacia el cielo, cortando la atmósfera como un cuchillo. Y no se desvaneció en los segundos que tardó en parpadear, permaneció allí durante más de 6 minutos, brillando como si el cielo mismo se hubiera desgarrado. En poco tiempo, los bañistas asustados sacaban sus teléfonos para grabar. Al amanecer, docenas de vídeos circulaban en línea, con gente haciendo las mismas preguntas. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué Florida? ¿Y por qué ahora? Algunos testigos dijeron que la luz no solo iluminó el cielo, sino que lo dividió en dos. Sin embargo, mientras millones observaban, los científicos luchaban por explicarlo. NOAA confirmó que ninguna condición atmosférica era capaz de producir tal destello. No era una aurora, no era un rayo, y no era el lanzamiento de un cohete. Incluso el radar meteorológico no mostró nada. En otras palabras, el evento existía en el cielo pero no estaba en ningún registro científico. Y es precisamente por eso que muchas personas recurrieron a la Biblia.
Cuando Jesús habló de las señales que precederían a su regreso, describió un momento en que el propio cielo estaría marcado por un destello repentino y sobrenatural de relámpagos. En Mateo 12 y 27, dijo que su venida sería como una luz brillante que apareciera de repente, visible en toda un área. La antigua palabra griega utilizada aquí no solo significa relámpagos en una tormenta, se refiere a una luz brillante del cielo, una luz que atrae la atención de todos los que la ven. El pilar de Florida se ajusta a esta descripción en naturaleza, aparece de repente sin explicación natural, atrae la atención de millones y ocurre en la parte este del país, de manera similar a la profecía que alude a una señal que aparece desde el este. Esta conexión se vuelve aún más clara cuando consideramos Joel 2 y 30, donde Dios declara que en los últimos días, mostrará maravillas en los cielos antes del gran y terrible día del Señor. Joel no especifica la forma o el color de la señal, solo su propósito: será una maravilla, algo fuera de los límites de la explicación natural, algo que señala una interrupción divina en la historia humana. El pilar de luz de Florida se ajusta perfectamente a esta definición. Trascendió las categorías meteorológicas, duró más que cualquier fenómeno de luz atmosférica conocido y apareció en un momento en que muchos otros eventos extraños comenzaron a desarrollarse en todo Estados Unidos. Porque Florida no era el final de la historia, era el principio. Pocos días después de que aparecieran las luces, una criatura gigante emergió del río Mississippi. Los cielos y la tierra comenzaron a mostrar señales una tras otra. Y es por eso que muchos creen que el pilar de Florida fue la primera advertencia celestial, la primera en una larga línea de señales descritas en la Biblia. Si estas señales continúan apareciendo, la pregunta se vuelve más que especulativa, se vuelve profunda y personal. ¿Son estas las señales de las que habló Jesús? Y si es así, ¿está su regreso más cerca de lo que pensamos? Pocos días después de que apareciera el misterioso pilar de luz en Florida, otro evento tuvo lugar a cientos de kilómetros de distancia, esta vez en las oscuras aguas del río Mississippi. Justo antes del amanecer, un grupo de pescadores remaba cerca de Baton Rouge cuando el aire estaba quieto y el río estaba liso. Entonces, de repente, el agua comenzó a oscurecerse como si algo enorme se moviera debajo de ellos. Uno de los hombres informó más tarde que se sentía como si el río estuviera conteniendo la respiración. Antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, el agua a pocos metros de distancia se elevó, y un cuello largo y altísimo emergió de las profundidades. Era pálido, rugoso y goteaba lodo del río, su cuello más alto que el propio barco. Unos segundos después, un gran arco emergió detrás de él, creando una ola circular que hizo balancear el pequeño barco. Los testigos quedaron atónitos, sin palabras. Alguien tuvo tiempo de tomar un teléfono y presionar grabar, difundiendo 7 segundos de metraje no identificable por las redes sociales, y esa fue la confusión. El Mississippi no es hogar de ningún animal acuático grande, ninguna especie conocida tiene un cuello tan largo, ninguna pitón conocida es lo suficientemente grande como para crear tal forma, ningún esturión conocido es capaz de crear un arco tan masivo, y ciertamente ningún caimán conocido puede emerger verticalmente del agua. Los biólogos intentaron explicarlo, pero todos fracasaron. El tamaño no coincidía, el movimiento no coincidía con ninguna especie conocida, y la forma no era la correcta. Todo estaba mal. Y a medida que crecía la confusión, muchos comenzaron a recordar una criatura no mencionada en la ciencia, sino en la Biblia, Leviatán. En Job 41, Leviatán se describe como una criatura aterradora e indomable que ninguna arma humana puede derrotar. Es más que un simple animal, es un símbolo de una frontera, una criatura que se sienta en el borde entre el mundo natural y el mundo más allá. Su aparición es el momento en que el abismo oculto señala algo mayor, algo espiritual. Luego está Isaías 27, 1, una profecía que muchos han olvidado hasta que momentos como este la aclaran: aquel día, el Señor castigará con su espada severa, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente retorcida, y matará al monstruo del mar. Este versículo no describe una mera criatura marina, sino una señal de los últimos tiempos, un momento en que el abismo es conmovido por el juicio celestial. Para los antiguos hebreos, el mar simbolizaba el caos, el juicio y lo invisible. Cuando una criatura gigante emergió del mar, significaba que la frontera entre los mundos visible e invisible estaba siendo violada. Y esa idea resuena profundamente con lo que sucedió en el río Mississippi, el oscurecimiento repentino de las aguas, la aparición de una criatura más allá de la clasificación biológica y el miedo que atenazó a los observadores.
Si las luces de Florida fueron una señal en el cielo, entonces el Leviatán del Mississippi fue una señal de las profundidades, una revelación de que tanto el cielo como el agua ahora hacían eco del mismo mensaje. Según la Biblia, cuando las profundidades son perturbadas, el juicio está cerca. Y ahora muchos se preguntan si este despertar no es solo un misterio de la naturaleza, sino también una advertencia del propio Dios. En lo profundo de las montañas rocosas de Colorado, un equipo de estudios sísmicos se topó con algo que nadie esperaba. Mientras escaneaban fallas subterráneas, su equipo detectó una cavidad de forma perfecta a casi 100 metros bajo la superficie. Las cuevas naturales rara vez poseen una forma tan definida. La curiosidad se convirtió en urgencia, y después de días de cuidadosa perforación, el equipo atravesó la roca sólida y entró en un mundo subterráneo congelado en el tiempo. La cámara en la que entraron no era una cueva en absoluto, parecía más bien un templo construido a propósito, arquitectónicamente significativo. Sus linternas revelaron columnas de piedra imponentes e intrincadamente talladas, y en el centro, una estatua grecorromana de 2 metros de altura, con el rostro desgastado pero aún imponente. El polvo cubría todo, sugiriendo que la cámara había estado sellada durante siglos, quizás incluso antes de que los exploradores europeos pusieran un pie en suelo americano. Alrededor de la estatua había grandes cofres de madera, algunos podridos, otros sorprendentemente bien conservados. Cada uno llevaba la distintiva imagen de un águila bicéfala, un símbolo no asociado con la antigua América del Norte, sino uno vinculado a la historia de Bizancio, el imperio romano de Oriente que una vez protegió Jerusalén. La mera presencia de este símbolo sugería que alguien hace mucho tiempo había transportado conocimiento, reliquias o secretos a través del océano. Cuando el equipo abrió un cofre, encontraron una tableta de oro inscrita con las palabras Gloria audis venientus o Gloria a quien regresará. Esto no era un memorial, era una profecía. Las catacumbas contenían más pistas, inscripciones misteriosas talladas en piedra, bustos de figuras anónimas y herramientas que se parecían a instrumentos litúrgicos tempranos. Eruditos posteriores descubrieron que el símbolo del águila bicéfala no solo era de origen bizantino, sino que también fue utilizado por varias órdenes religiosas cristianas medievales, incluidos los caballeros templarios. Según leyendas de larga data, cruzaron en secreto el Atlántico después de su disolución en 1308, llevando artefactos sagrados y manuscritos proféticos considerados demasiado peligrosos para Europa. Si tan solo una parte de esa leyenda es cierta, las catacumbas de Colorado de repente se vuelven extrañamente inverosímiles. Las conexiones bíblicas solo profundizan el misterio. En Apocalipsis 12 y 14, la Biblia habla de una mujer a la que se le dieron las 2 alas de un gran águila, lo que a menudo se interpreta como la protección de Dios en los últimos días. La imagen del águila bicéfala, por lo tanto, puede aludir a una comprensión antigua de la imaginería de los últimos tiempos como un símbolo de protección espiritual. Mientras tanto, Isaías 9 y 19 describe un momento futuro en el que la gente se esconderá en cuevas el día del Señor. El descubrimiento de una cámara sellada que contiene inscripciones proféticas sobre un juez que regresa, enterrada bajo las montañas de América, se hace eco de esta profecía con asombrosa precisión. Es por eso que muchos creen ahora que esta catacumba es más que un simple fenómeno arqueológico inusual, es un mensaje plantado a propósito, un faro profético destinado a reaparecer en una generación específica. Una cámara antigua, sellada durante siglos, que contiene una proclamación sobre el que regresará, ha surgido no en Oriente Medio, sino en los Estados Unidos. Tanto para académicos como para creyentes, esto plantea una posibilidad aterradora: ¿están las señales del fin de los tiempos desplazándose hacia el oeste? Mientras extraños avistamientos continúan apareciendo en todo Estados Unidos, desde pilares de luz en Florida hasta monstruos leviatanes que surgen de las profundidades, esta vez la revelación proviene de la antigua roca del Gran Cañón. Durante una inspección de rutina, una enorme losa de roca se desprendió y cayó del acantilado. Cuando se agrietó, los investigadores encontraron algo inesperado, algo que no debería haber estado allí: un conjunto de huellas humanoides gigantes incrustadas en la roca, estimadas en 313 millones de años. El detalle más impactante fue su tamaño: las huellas medían casi 4 pies de largo, superando con creces las huellas humanas modernas. Estaban dispuestas en un andar deliberado que se asemejaba al de un humano, no al de un animal. Los científicos comprendieron de inmediato lo que esto significaba: si la edad de la capa rocosa era correcta, las huellas se habían hecho mucho antes de que existieran los ancestros humanos conocidos, mucho antes de que los mamíferos hubieran vagado por la Tierra.
Tal descubrimiento contradice las líneas de tiempo evolutivas, desafía las suposiciones geológicas y sugiere que la antigua América del Norte estuvo una vez habitada por criaturas de tamaño inimaginable. Algunos investigadores han intentado ofrecer explicaciones naturales, pero ninguna ha encajado. Estos no son patrones de erosión, no son hendiduras aleatorias, no son huellas de dinosaurios alteradas con el tiempo. Representan una categoría que la ciencia ha insistido durante mucho tiempo en que no existe. Pero mientras la ciencia ha luchado por encontrar una respuesta, muchos teólogos, eruditos bíblicos y observadores proféticos han reconocido este patrón. La Biblia menciona repetidamente gigantes, los Nepilim, los Refaim y los poderosos hombres de antaño descritos en Génesis 6 y a lo largo del Antiguo Testamento. Se decía que estas criaturas eran enormes y poderosas, y en tiempos antiguos causaron tantos problemas a la humanidad que Dios envió juicio para destruirlos. Pero la Biblia también presenta otro tema: la tierra contiene testimonios enterrados de épocas pasadas, ocultos hasta el tiempo señalado. Jesús dijo en Lucas 12:2, nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Este versículo, aunque espiritual, tiene una extraña resonancia con el descubrimiento, huellas ocultas durante cientos de millones de años repentinamente reveladas en el mismo momento en que América es testigo de otras señales sobrenaturales. A lo largo de la Biblia, Dios permite que la tierra tiemble, se agriete y se revele en tiempos de advertencia o transición. Los profetas describen la tierra revelando lo que ha sido enterrado. Y el momento de esta revelación, coincidiendo con señales en el cielo, aljibes oceánicos y pozos subterráneos que surgen de Colorado, ha convencido a muchos creyentes de que las huellas son más que fósiles, son una revelación profética, un mensaje grabado en los huesos de la tierra de un tiempo mucho antes de la historia registrada, que ahora reaparece mientras la humanidad vuelve a ver señales en el cielo, en el agua y en el suelo. La aparición de huellas humanoides gigantes en roca más antigua que los propios continentes es más que un misterio arqueológico, es otra señal, otro eco del mundo antiguo, que nos recuerda que lo que una vez estuvo oculto ahora está siendo revelado, tal como la profecía predijo. Mientras los investigadores de todo el país todavía analizaban la antigua tumba descubierta en Colorado, algo inesperado estaba sucediendo en el corazón de Estados Unidos. A lo largo de un tramo tranquilo del río Tennessee, un pescador local notó que el agua adquiría un tono inusual. Primero, un marrón claro, luego un rojo intenso, hasta que todo el tramo parecía vino tinto bajo el sol de la mañana. En cuestión de minutos, peces muertos comenzaron a flotar, desplazándose en bancos sobre la superficie del agua, sus cuerpos intactos por depredadores y sin signos de descomposición o lesiones. Las autoridades reaccionaron rápidamente, temiendo contaminación química o un derrame de petróleo industrial. Pero después de pruebas exhaustivas, los resultados sorprendieron a los investigadores: ni rastro de residuos industriales, ni evidencia de metales pesados, ni escorrentía agrícola, ni toxinas, ni contaminantes de ningún tipo. El agua se volvió roja sin causa química, desafiando todas las explicaciones naturales. Las agencias ambientales lo llamaron un fenómeno inusual, los residentes lo llamaron extraño. Pero mucha gente de fe reconoció la imagen de inmediato, no de la ciencia, sino de la Biblia. Esta no era la primera vez en la historia que el agua se volvía roja sin intervención humana. En Éxodo 7, antes de que cualquier desastre azotara Egipto, Dios convirtió el río Nilo en sangre, la primera advertencia en una serie de juicios. La transformación del agua no fue un accidente, fue una señal de que se avecinaba una calamidad mayor y que el bienestar espiritual de una nación estaba en juego. Los paralelismos son inquietantes. El Nilo era la savia de Egipto, al igual que el río Tennessee y sus sistemas fluviales circundantes alimentaban granjas, pueblos y vida silvestre en toda la región. El libro de Apocalipsis lleva esta imaginería aún más lejos. En Apocalipsis 16:3, en el período previo al fin de la era, el mar se convirtió en sangre como de muerto. El simbolismo no es sutil. El agua roja se asocia con la advertencia, la rendición de cuentas y la revelación del juicio de Dios. Significa que la propia creación está repasando los pasos de lo que vendrá. Y esto es precisamente por lo que el evento del Tennessee capturó la atención de la nación. No ocurrió de forma aislada, ocurrió junto con otras señales imposibles. Cuando el cielo, el agua, la tierra y lo profundo, cada región manifestando señales en la misma estación, convergen, los creyentes lo ven no como una coincidencia sino como un principio. El agua que se vuelve roja es un símbolo bíblico de despertar, exposición y la sacudida de una nación.
Nos recuerda que cuando el mundo natural se comporta de manera anormal, el mundo espiritual está enviando un mensaje. Así que cuando el río Tennessee se tornó carmesí, sin toxinas, sin contaminación y sin explicación, muchas personas vieron más que una curiosidad científica, vieron una advertencia, una señal y otra pieza de un rompecabezas profético que se está desarrollando lentamente en Estados Unidos. Y el mensaje es cada vez más difícil de ignorar, la creación está hablando. ¿Estamos escuchando? Mientras extrañas señales continúan apareciendo en todo Estados Unidos, otra advertencia se está desarrollando, no en el cielo ni en rocas antiguas, sino en la sangre vital del oeste americano. El río Colorado, una enorme vía fluvial que alimenta Arizona, Nevada, California y partes de México, ha alcanzado su nivel más bajo en la historia registrada. Los embalses que una vez sustentaron a millones de personas ahora se parecen a cuencas áridas de tierra agrietada. El lago Powell y el lago Mead, dos de los embalses más grandes del país, se han reducido tanto que las rampas para botes se encuentran en tierra seca, y ecosistemas enteros colapsan. Decenas de millones de personas corren el riesgo de sufrir escasez de agua a largo plazo, y los expertos advierten que si la disminución continúa, el río podría no recuperarse por completo. Pero para muchos que observan estos eventos, el significado se extiende más allá de la crisis ambiental. En la Biblia, los ríos secos se asocian repetidamente con el juicio de Dios, la transición y la preparación. Señalan el fin de una estación y el comienzo de otra. El paralelo más llamativo aparece en Apocalipsis 4 y 12, donde la Biblia describe el secado del río Éufrates para dar paso a los eventos finales de la era. Santos, algo está sucediendo en América que ya no puede ser ignorado. Los cielos estallan en fuego, la tierra tiembla bajo nuestros pies y sonidos de trompeta inhumanos recorren la noche. Algunos lo descartan como coincidencia, pero millones sienten una alarma divina sacudiendo la nación. Una luna de color rojo sangre cuelga pesadamente, las tormentas golpean con furia antinatural, los animales se mueven como si fueran comandados por una mano invisible, y visiones de figuras radiantes aparecen en las nubes. Estos no son eventos ordinarios, se sienten como profecía desplegándose, advertencias que Jesús nos dijo que observáramos. Quédate con nosotros hasta el final. Si esto sacude tu espíritu, dale me gusta, comparte tus pensamientos y suscríbete para más verdades reveladas. En una noche tranquila en el sur de California, la vida ordinaria se hizo añicos cuando haces de fuego atravesaron el cielo nocturno. Al principio, muchos pensaron que era una lluvia de meteoros, un efímero espectáculo celestial. Pero a medida que los senderos brillantes persistieron, cruzándose y retorciéndose de maneras antinaturales, la atmósfera cambió. Los teléfonos se iluminaron en los vecindarios, y las familias salieron a las calles. No fue solo un espectáculo, fue una señal. Algo sobre el fuego en los cielos se sintió de otro mundo, como si el propio cielo estuviera declarando un mensaje que América ya no podía ignorar. Pocos días después, los cielos dieron otro escalofriante presagio. Una luna de color rojo sangre se elevó sobre ciudades y pueblos, masiva y amenazante, proyectando un brillo inquietante que pareció durar horas. A diferencia de los eclipses normales, esta luna pulsaba y brillaba, desconcertando a quienes se atrevieron a observarla. Las fotos inundaron las redes sociales, cada una capturando la misma imagen inquietante, una luna escarlata bañando la tierra con una luz que se sentía más como juicio que como belleza. Y luego vinieron los sonidos. En Chicago, Arkansas y Oklahoma, los cielos rugieron con tonos metálicos profundos. Las ventanas temblaron, las mascotas se acobardaron y la gente se congeló en su sitio, mirando los cielos vacíos arriba. Para algunos, era inconfundible, el sonido de una trompeta. No eran ecos débiles, eran sonidos largos y penetrantes que reverberaban a través de barrios enteros, dejando un peso escalofriante a su paso. Los científicos ofrecieron explicaciones, motores a reacción, cambios de presión atmosférica, ruido de construcción, pero sus respuestas sonaron huecas. Nadie podía negar la inquietud que impregnaba el aire. Los propios cielos comenzaron a pintar visiones. Sobre Oklahoma, las nubes se congregaron en una figura imponente con alas extendidas, su forma inconfundiblemente parecida a la de un ángel. En Texas, las nubes de tormenta se arremolinaron en forma de espada, apuntando hacia la tierra como en advertencia. Los testigos observaron con asombro, grabando con teléfonos, sus voces temblorosas. Por una vez, los escépticos guardaron silencio.
Estas no eran ilusiones vagas ni trucos de nubes pasajeras, las formas tenían una cualidad majestuosa y aterradora, como si el propio cielo hubiera grabado su advertencia en el cielo. En cada rincón de América, la gente se quedó con la misma conclusión inquebrantable: esto no era un clima ordinario. Eran señales, superpuestas e innegables, que hacían eco de las profecías de las Escrituras. El profeta Joel declaró una vez: yo mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Joel 2, 30-31. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 que habría señales temibles en los cielos, advertencias de un mundo que se acerca a su capítulo final. Para muchos en toda América, esas antiguas palabras de repente se sintieron vivas. Los cielos están hablando. Si los cielos hablaban a través de señales, la tierra misma pronto comenzó a rugir con furia. En todo Estados Unidos, el clima pasó de impredecible a inimaginable, dejando atónitos incluso a los meteorólogos experimentados. Ya no parecía un ciclo natural, parecía una advertencia. En el sur profundo, los tornados descendieron con una violencia raramente vista antes. Pueblos de Mississippi fueron destrozados en minutos, techos arrancados de casas, vehículos lanzados como juguetes, y vecindarios reducidos a escombros. Alabama no lo pasó mejor. Las familias tuvieron solo momentos de advertencia antes de que enormes embudos desgarraran la tierra, dejando un rastro de devastación tan repentino que parecía como si el juicio hubiera caído del cielo. Los sobrevivientes emergieron con voces temblorosas, diciendo que se sentía como si las tormentas hubieran sido enviadas con propósito, apuntando a sus pueblos con precisión. Mientras tanto, en el lado opuesto del país, California se enfrentó al extremo opuesto. Después de años de sequía devastadora, los cielos se abrieron, no con un suave alivio, sino con torrentes implacables. Los ríos atmosféricos cayeron sin piedad, inundando calles y arrastrando autos. Comunidades enteras se vieron obligadas a huir mientras el agua invadía vecindarios que apenas se habían recuperado de incendios forestales solo unos años antes. Algunas áreas recibieron más lluvia en un mes de la que habían recibido en todo un año, abrumando presas y diques, dejando ciudades medio sumergidas. La tierra, agrietada y quemada por años de olas de calor, no podía absorber el diluvio lo suficientemente rápido. Los deslizamientos de tierra atravesaron autopistas, enterrando todo a su paso. Era como si la propia tierra estuviera rompiéndose bajo el peso del juicio. Y entonces llegó el relámpago. Los cielos de Florida se convirtieron en campos de batalla, iluminados por un bombardeo incesante de rayos, miles por hora, iluminando la noche como si fuera mediodía. En un momento aterrador, un solo rayo partió un enorme roble en un parque infantil, evitando por poco la catástrofe. Los testigos describieron los cielos como vivos, eléctricos, como si la propia creación gimiera. Aparecieron colores extraños en los relámpagos, tonos verdes, violetas y carmesíes que nadie había visto antes, añadiendo al miedo de que estas tormentas no fueran completamente naturales. No era solo clima, era un caos sin límites. Sequía e inundación, fuego y tormenta, paz destrozada en cada rincón. Las reglas de la estación parecían rotas. Las Escrituras advierten de tal tiempo. Jesús declaró en Mateo 24, 7, porque habrá hambre y pestilencias, y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores. El apóstol Pablo hizo eco en Romanos 8 y 22, pues sabemos que toda la creación gime a una, y a la vez está con dolores de parto hasta ahora. Estas no eran solo palabras poéticas, son una realidad que se desarrolla en suelo estadounidense mientras la gente ve sus hogares hundirse, quemarse o volar. Una pregunta ahora resuena en toda la tierra: como si las tormentas y las inundaciones no fueran suficientes, el propio suelo bajo América comenzó a temblar, despertando a la gente en medio de la noche. En California, el estado advertido desde hace mucho tiempo sobre el Grande, los temblores llegaron en un patrón implacable. En solo 12 horas, 4 sismos separados sacudieron la región. Las ventanas temblaron, los edificios gimieron y las familias huyeron de sus hogares aterrorizadas. No era solo la frecuencia lo que perturbaba a los residentes, era la sensación de que algo mucho más grande se estaba agitando bajo la superficie, una presión que se acumulaba hacia un punto de quiebre inevitable. Los científicos hablaron con cautela, advirtiendo sobre desplazamientos sísmicos a lo largo de las fallas. Pero para muchos,
esto ya no se trataba de placas tectónicas, se sentía como profecía cobrando vida, la tierra misma gimiendo bajo el peso del pecado y la corrupción. Más extraños aún fueron los signos que parecían acompañar estos temblores. A lo largo de la costa de California, raros peces del fin del mundo, criaturas de aguas profundas que normalmente habitan muy por debajo de la superficie del océano, que solo salen a la superficie antes de terremotos masivos, comenzaron a aparecer en la orilla. Su aparición repentina dejó a los pescadores inquietos, alimentando susurros de que la propia naturaleza estaba advirtiendo de algo catastrófico en el horizonte. El Medio Oeste pronto reportó sus propios misterios. Pueblos enteros despertaron para encontrarse engullidos por una niebla espesa y antinatural que perduró durante días. Por la noche, los lugareños juraban que la niebla brillaba débilmente, como un velo espeluznante cubriendo la tierra. Los científicos se apresuraron a explicar la anomalía, inversiones térmicas, presión atmosférica, incluso contaminación. Pero ninguna teoría se mantuvo. Para aquellos que la vivieron, la niebla se sintió viva, casi intencional, como si hubiera descendido con un propósito más allá de la comprensión humana. En otros lugares, surgieron informes de inusuales disturbios eléctricos. En Arizona, el cielo del desierto parpadeó con ráfagas de relámpagos silenciosos, destellos azules y blancos encendiendo el horizonte sin tormentas ni truenos. Los teléfonos perdieron señal, los relojes se congelaron durante minutos antes de reanudar. Los residentes describieron el aire como cargado, pesado con una presencia invisible que los dejó temblando. Romanos 8:22 habla de la creación gimiendo como en dolores de parto, esperando la redención. Ese antiguo versículo de repente pareció sorprendentemente literal. La tierra tiembla, los océanos liberan criaturas extrañas, los cielos se abren con luz inexplicable, todo convergiendo para formar un solo mensaje. Para aquellos con ojos de fe, estos temblores no son aleatorios. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:7 que habrá terremotos en diversos lugares. Lo que una vez pareció profecía lejana ahora irrumpe en el presente estadounidense. En la quietud después de cada temblor, después de cada destello inexplicable en la noche, un pensamiento vuelve una y otra vez a los corazones de toda la nación: el suelo bajo nuestros pies ya no es firme. Y quizás nunca lo fue. Solo un fundamento permanece inquebrantable: Cristo mismo. Mientras los cielos y la tierra entregaban aterradoras señales, otra capa de misterio surgió en todo Estados Unidos. Los animales comenzaron a actuar de maneras que nadie podía explicar, era como si la propia creación estuviera respondiendo a una voz invisible. En Colorado, maestros y estudiantes observaron horrorizados cómo cientos de pájaros se lanzaban repentinamente hacia las ventanas de la escuela, estrellándose contra el vidrio con fuerza violenta. Las bandadas que una vez volaron con gracia ahora parecían confusas, girando caóticamente antes de caer sin vida al suelo. Los expertos ofrecieron teorías sobre cambios magnéticos o desorientación, pero los padres y pastores vieron algo más profundo, un eco viviente de juicio. A lo largo de la costa de Florida, las playas se convirtieron en cementerios cuando incontables peces llegaron a la orilla, exhalando sus últimos alientos sin causa aparente. Las aguas que una vez los sustentaron parecían rechazarlos, dejando sus cuerpos plateados brillando bajo una puesta de sol carmesí. Los lugareños susurraron sobre revelaciones, advertencias sobre mares que se vuelven contra la vida, signos de un mundo desmoronándose bajo la presión divina. En Texas, los ganaderos informaron de un comportamiento extraño en sus rebaños. Las vacas se negaban a entrar en los establos, permaneciendo durante horas en los bordes de los campos, mirando al horizonte como si esperaran algo invisible. Su quietud inquietó incluso a los ganaderos endurecidos, quienes admitieron que nunca habían presenciado tal desafío. Es como si sintieran que algo viene, dijo un ganadero con voz temblorosa. Pero quizás los informes más escalofriantes provinieron de Oklahoma. Los pastores afirmaron que sus rebaños de ovejas comenzaron a moverse en círculos perfectos, dando vueltas y vueltas durante horas, formando patrones intrincados sin ninguna orden. Los testigos lo describieron como hipnotizante pero aterrador, como si los animales estuvieran respondiendo a una orden silenciosa. Las palabras de Jesús de repente resonaron con un nuevo significado: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. En cada rincón de la nación, los animales, esos silenciosos testigos de la creación, se comportaban como si supieran más que la propia humanidad. Mientras los científicos buscan respuestas, los creyentes ven algo mucho más claro: la creación gime, señalándonos de vuelta al Creador.
Estas no son anomalías aleatorias, son señales, parábolas vivientes grabadas en la naturaleza, que llaman a América a despertar antes de que suene la trompeta final. Entonces llegaron los sonidos, inquietantes, inexplicables e inolvidables. En toda América, desde las calles abarrotadas de Chicago hasta las tranquilas granjas de Arkansas, los residentes informaron haber escuchado profundas explosiones metálicas resonando desde los cielos. Hicieron temblar las ventanas, sacudieron los corazones y congelaron barrios enteros en un silencio atónito. El sonido no era como el trueno, no era como maquinaria. Era largo, resonante y penetrante, como el toque de una trompeta, sacudiendo tanto la tierra como el alma. En Oklahoma, el fenómeno alcanzó un clímax aterrador. Una noche, miles de residentes se despertaron sobresaltados por una única y ensordecedora explosión que parecía venir de todas partes a la vez. Las madres abrazaban a sus hijos, los vecinos corrían a las calles. Los científicos se apresuraron a explicar, señalando motores a reacción, cambios sísmicos o cambios de presión atmosférica. Pero el sonido era demasiado poderoso, demasiado deliberado, demasiado parecido a algo sacado de las páginas del Apocalipsis. Las redes sociales explotaron con grabaciones. Vídeos capturaron a gente común parada en sus patios, apuntando sus teléfonos al cielo, con los ojos muy abiertos, las lágrimas cayendo. En un clip tras otro, el mismo tono inquietante llenaba el aire, el sonido de una trompeta que ninguna mano humana podía reproducir. Los escépticos se rieron al principio. Para los creyentes, la conexión fue inmediata e innegable. Apocalipsis 8 habla de 7 ángeles con 7 trompetas, cada una anunciando un juicio sobre la tierra. Oír tales sonidos en el corazón de América se sintió como una advertencia profética, una alarma divina demasiado fuerte para ignorar. Joel 2:1 declara: «Tocad la trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová viene, porque está cerca». Y temblaron. En toda la nación, las iglesias se llenaron de la noche a la mañana. Se formaron reuniones de oración en parques, salas de estar y estacionamientos. El sonido había cortado la distracción, la duda, la complacencia. Exigía atención. La pregunta ahora pende sobre América: ¿fueron estos sonidos un misterio natural, o fue el cielo mismo sonando la alarma? Para aquellos que lo escucharon, la respuesta ya está clara: la trompeta ha hablado, y nos está llamando a prepararnos. Si el estallido de la trompeta había sacudido el alma de América, lo que vino después la silenció por completo. Sobre pueblos en Oklahoma, Texas, e incluso partes de California, los cielos mismos parecieron abrirse. Testigos, hombres, mujeres y niños ordinarios, alzaron la vista y vieron lo que las palabras apenas pueden capturar: una figura imponente se erguía sobre las nubes, una silueta radiante de luz de otro mundo que perforaba la noche como un segundo sol. Su forma era inconfundiblemente humana, pero vestida con una brillantez de otro mundo. Con ojos que parecían mirar directamente a los corazones de abajo, miró en silencio, su presencia cargada de misericordia y majestad. Para aquellos que lo vieron, no hubo duda: esto no fue una ilusión o un truco del cielo, fue una visión de Jesús observando la tierra desde los cielos. Clips de vídeo pronto inundaron las redes sociales, primero granulados, luego más nítidos. Las grabaciones mostraban la misma imagen: una figura suspendida sobre las nubes, radiante y quieta, como si los cielos mismos hubieran declarado su presencia. La gente caía de rodillas en parques, estacionamientos de iglesias e incluso en medio de las calles, abrumada por el asombro. Algunos se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que sus ojos contemplaban. Llegaron testimonios. Una madre en Oklahoma describió cómo abrazaba a su hijo mientras el cielo se iluminaba con brillantez. Instantáneamente supe que era él. «Nunca he sentido paz como esa», dijo, con lágrimas en los ojos. Un adolescente en Texas admitió que nunca había creído, pero después de lo que vio, ya no podía negarlo. La luz se sentía viva. Sentí que me miraba directamente. Para los pastores de toda la nación, el mensaje era claro. Mateo 12:30 lo declaró hace mucho tiempo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Lo que una vez se leyó como profecía lejana ahora se sentía aterradoramente presente.
Los escépticos intentaron desestimarlo, alucinaciones, fenómenos meteorológicos o refracción de la luz. Sin embargo, la consistencia de los relatos de miles de personas a lo largo de cientos de kilómetros hizo que esas explicaciones sonaran huecas. Esto no fue un truco de luz, fue una visión cargada de significado, que sacudió hasta los corazones más duros. En pueblos de toda América, se desató un avivamiento de la noche a la mañana. Las iglesias se llenaron de gente desesperada por respuestas. Las vigilias de oración se extendieron hasta el amanecer. Los cielos habían declarado lo que los sermones solos no podían: Jesús está cerca, y el tiempo se agota. Mientras los cielos tronaban con señales y visiones, otra capa de misterio se extendió por Estados Unidos, esta vez no en los cielos de arriba, sino en los corazones y mentes de la gente común. A través de los estados, miles comenzaron a reportar la misma experiencia inquietante, vívidos sueños proféticos. Estos no eran fragmentos fugaces y desarticulados del sueño, eran detallados, consistentes y cargados de significado. Desde las calles abarrotadas de Nueva York hasta las tranquilas granjas de Kansas, los estadounidenses describieron despertarse en medio de la noche, temblando, empapados de sudor, con imágenes que no podían quitarse de encima. Algunos vieron inundaciones tragándose ciudades, olas más altas que rascacielos chocando contra las costas. Otros vieron cielos ardiendo en rojo con fuego, estrellas cayendo como brasas, y una voz llamando sus nombres con un peso que no podían explicar. Muchos soñaron con ángeles, brillantes, feroces, mandando, llamándolos en lenguas que no conocían, pero que de alguna manera entendían. Un hilo común recorría a todos: urgencia, un llamado a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Las redes sociales se convirtieron en un confesionario. Extraños separados por miles de kilómetros compartían visiones casi idénticas. Vi lo mismo, escribiría uno, seguido de docenas de otros repitiendo las mismas escenas de inundaciones, fuego y una tierra temblorosa. Se sintió orquestado, como un coro divino tocando a través de los sueños de toda una nación. Los psicólogos, por supuesto, dieron explicaciones. Hablaron de estrés, ansiedad masiva, el poder de la sugestión. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar los corazones temblorosos de quienes habían vivido estas visiones. Estos sueños no estaban llenos de símbolos vagos, eran nítidos, inolvidables y empapados de un miedo y reverencia que dejaban a la gente incapaz de dormir. Mientras tanto, las iglesias vieron algo asombroso. La asistencia aumentó no solo por las señales en el cielo, sino por la inquietud en las almas de las personas. Los pastores informaron de filas de personas en el altar, muchas confesando que los sueños las habían sacudido hasta la médula. Algunas admitieron que no habían rezado en años, pero después de lo que vieron en la noche, sabían que Dios estaba hablando. Joel 2:28 de repente cobró vida ante los ojos de América, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Los sueños llevaban un peso, un fuego que ningún psicólogo podía explicar y ningún escéptico podía silenciar. América no solo estaba viendo señales, las estaba sintiendo en lo más profundo de su espíritu. La pregunta ahora era si la nación respondería o seguiría dando vueltas en su sueño mientras el cielo llamaba. Mientras los cielos declaraban señales y la tierra temblaba, la propia América comenzó a desmoronarse desde adentro. La división, el malestar y el caos se propagaron como un incendio forestal por las calles. Era como si la nación, durante mucho tiempo considerada un faro de libertad y fortaleza, hubiera llegado a un punto de quiebre. Estallaron protestas en las principales ciudades: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta. Las multitudes chocaron con las autoridades, los barrios ardieron y el miedo se apoderó de comunidades ya cansadas por tormentas y desastres. Las familias se encontraron divididas, no solo por ideología sino por desconfianza, ira y sospecha, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad. La división política profundizó la fractura. Lo que una vez fue un debate de política se había convertido en una hostilidad abierta, con líderes incapaces de unirse incluso ante la catástrofe. La confianza en el gobierno colapsó a medida que las promesas de estabilidad se desmoronaron en amargas acusaciones. La gente se sintió abandonada, a la deriva en una tormenta sin nadie que guiara el barco. El crimen aumentó, la anarquía se propagó en comunidades que alguna vez se consideraron seguras. Los actos de violencia se volvieron más audaces, más descarados,
como si la conciencia misma se estuviera erosionando. Vídeos de robos, asaltos y disturbios circularon en línea a diario, desensibilizando a una población cansada. Segunda Timoteo 3 de repente sonaba como los titulares de hoy, pero esto debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin embargo, en medio de la confusión, otra fuerza comenzó a surgir, el hambre espiritual. En gimnasios escolares, en patios delanteros, en estacionamientos vacíos, grupos de creyentes y buscadores se reunieron, clamando por respuestas. Muchos nunca habían asistido a la iglesia antes, pero la desesperación los llevó de rodillas. Los pastores informaron que los sermones ya no necesitaban palabras pulidas, la atmósfera estaba tan cargada de urgencia que incluso una simple lectura de las Escrituras conmovía a la gente hasta las lágrimas. En pequeños pueblos de todo el Bible Belt, estallaron avivamientos. Comunidades enteras se unieron, dejando de lado las divisiones para orar. La adoración estalló en lugares antes conocidos más por la vida nocturna y la distracción que por la devoción. Era como si el alma de América, golpeada y cansada, jadeando por aire, estuviera volviendo a aquel que podía restaurarla. Pero junto al hambre vino la resistencia. La burla se volvió más fuerte por parte de los escépticos, los medios de comunicación y los círculos intelectuales, que desestimaban los eventos como histeria colectiva. Sin embargo, sus voces sonaban huecas contra el telón de fondo de cielos brillantes, tierra temblorosa y espeluznantes estallidos de trompetas. Por cada escéptico, hubo miles de personas despertadas, convencidas de que lo que se estaba desarrollando no era casualidad, sino profecía. La nación ahora se encontraba en una encrucijada. ¿Se rendiría América a la división, la anarquía y el orgullo, o se inclinaría en humildad, buscando misericordia antes de que fuera demasiado tarde? Una cosa estaba clara, la crisis ya no era solo política o social, era espiritual. Y la solución no se encontraría en Washington, Wall Street o Silicon Valley. Solo se encontraría a los pies de la cruz. A lo largo de la historia, Dios nunca ha enviado juicios sin antes dar advertencias. Antes del diluvio, Noé construyó el arca mientras el mundo se burlaba de él, pero su mensaje se mantuvo como una invitación abierta a la salvación. Antes de la destrucción de Sodoma, los ángeles fueron a la familia de Lot, instándolos a huir del fuego venidero. Incluso en Nínive, cuando se declaró la perdición, el pueblo se humilló y se arrepintió, y Dios en su misericordia se retractó. América se encuentra ahora en ese mismo momento de decisión. Las tormentas, los terremotos, los sonidos de trompeta, las visiones en el cielo, los sueños en la noche, son un coro de advertencias, señales que resuenan desde el cielo y la tierra, declarando con urgencia, el tiempo es corto. Estos no son eventos para simplemente estudiar, explicar o ignorar. Son un llamado divino a despertar. Pero aquí está la esperanza, el juicio no es el primer deseo de Dios. Su primer deseo es la misericordia. Su corazón está por la redención, no por la destrucción. Él está llamando a esta nación, incluso en su rebelión y quebrantamiento, a volver, a arrepentirse, a humillarse y a buscar su rostro antes de que sea demasiado tarde. Esta preparación no se trata de almacenar alimentos o construir refugios subterráneos. No se trata de alianzas políticas o soluciones humanas. La verdadera preparación comienza en el corazón. Comienza con reconocer nuestra necesidad de un Salvador, confesar nuestros pecados y aferrarnos a la cruz de Cristo. Porque solo un fundamento permanecerá cuando todo lo demás tiemble, Jesucristo, la roca sólida. Cada desastre, cada explosión similar a una trompeta, cada visión en el cielo apunta a esta única verdad, Él viene pronto. La pregunta no es si, sino cuándo. ¿Y cuando Él venga, seremos hallados listos? Los creyentes están siendo llamados no al miedo, sino al coraje, a brillar más en la oscuridad, a ser sal y luz en una nación que está perdiendo su camino. Esta no es la hora de dormir, es la hora de despertar, de levantarse y de vivir con urgencia. Jesús mismo prometió en Juan 14:3, y si me fuere y preparare lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa todavía se mantiene. Incluso ahora, mientras el mundo tiembla, la esperanza permanece para aquellos que vuelven sus corazones a Él. América tiene una opción,
continuar por el camino del orgullo y la destrucción, o caer de rodillas en arrepentimiento y encontrar misericordia. Las señales están aquí. Las advertencias son claras. El tiempo es ahora. Si este mensaje ha conmovido tu corazón, tómalo en serio. No esperes a mañana, porque mañana no está prometido. Vuelve mientras la puerta de la misericordia aún está abierta. Mantente vigilante. Mantente fiel. Mantente listo. Amigos, sigamos adelante. Este fenómeno nos invita a revisitar el mayor mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22, 37-39. Tal amor se extiende más allá de nuestros círculos inmediatos, reflejando la compasión y la misericordia que Jesús enseñó. Muy parecido a los enigmáticos sonidos reportados en todo el mundo, estas señales podrían estar instándonos a realinear nuestros corazones con el propósito de Dios, a amar, servir y seguir las enseñanzas de Cristo. Este sonido no fue un ruido ordinario. Su resonancia inquietante pero majestuosa trascendió lo mundano, removiendo algo profundo en el alma. Aquellos que lo escucharon estaban convencidos de que su origen no era de este mundo. Por un breve momento, se sintió como si el velo entre lo natural y lo sobrenatural se hubiera levantado, permitiendo vislumbrar lo divino. Este fenómeno celestial interrumpió la quietud de Jerusalén, infundiendo sus antiguas calles y lugares sagrados con una energía profunda, casi sagrada. El cielo, una vez sereno, se transformó en un teatro de maravillas celestiales, como si los cielos se acercaran a la tierra. Fue un momento de revelación donde los reinos divino y terrenal parecieron intersectarse de una manera que desafiaba la comprensión humana. Imagínese parado sobre las históricas piedras de Jerusalén, iluminado por el brillo dorado de un sol poniente. De la nada, el aire se rompe por un poderoso estallido similar a una trompeta que resuena desde los cielos, señalando algo monumental. Apocalipsis 8, 6 describe tales sonidos: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Podría esta proclamación celestial marcar el comienzo de los eventos apocalípticos predichos en las Escrituras? En la Biblia, las trompetas a menudo simbolizan mensajes divinos, llamados al arrepentimiento o declaraciones de juicio. El sonido que resonaba a través de Jerusalén podría muy bien ser una convocatoria, una advertencia de eventos significativos por venir y una invitación al despertar espiritual. Una vez más, Jerusalén, la ciudad de innumerables hitos históricos y espirituales, parece haber sido elegida como escenario de un evento cósmico de gran importancia. En Mateo 12 y 31, Jesús proclamó que enviaría a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta para reunir a sus escogidos de todos los rincones de la tierra. ¿Podría esta ocurrencia reciente ser un presagio de su inminente regreso? Mientras el sonido de las trompetas llena el aire, es difícil no notar las señales a nuestro alrededor que apuntan al cumplimiento de antiguas profecías. Este momento nos invita a examinar nuestra fe y considerar cuán espiritualmente preparados estamos para lo que se avecina. Es un recordatorio de que incluso en medio de la incertidumbre, Dios permanece con nosotros, guiándonos hacia su verdad. Cuando la trompeta resonó por la ciudad, la gente corrió a las calles, curiosa y ansiosa por comprender el significado detrás del evento. Lo que inicialmente parecía una perturbación inexplicable pronto se convirtió en algo mucho más profundo, tocando una fibra profunda en todos los que lo escucharon. Algunos se quedaron asombrados, mientras que otros sintieron una mezcla de miedo y fascinación. Este no fue un sonido ordinario, resonó no solo en el aire sino también en los corazones de quienes escucharon, como si llevara un mensaje de otro reino. Jerusalén, venerada desde hace mucho tiempo en la profecía bíblica, ha sido testigo de numerosos momentos cruciales en la historia. Sin embargo, este evento se sintió singularmente significativo, como si anunciara un punto de inflexión espiritual. En el libro de Joel, el profeta describió señales que precederían al gran día del Señor: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.